Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas de octavo grado del tercer ciclo de educación básica, la lección paralelismo, la unidad del mismo nombre, paralelismo. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy estudiaremos la clase número 5, ejercicios sobre paralelismo. El objetivo de esta clase es indicar la relación que existe entre dos rectas paralelas. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, borrador, entre otros. Dicho contenido se ubica en la página 49 del libro de texto del estudiante y 63 de la guía del docente. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 1.7 que nos dice que la figura de la derecha tenemos dos rectas. Estas rectas son paralelas. Tendríamos la recta L y M que son paralelas. Además, aquí está la marca que nos indican que son paralelas. Y nos están pidiendo la medida de este ángulo X que acabo de marcar. Muy bien, sería interesante que nosotros pensemos por unos segundos cómo podríamos encontrar la medida del ángulo X con los conceptos que hemos estudiado en clases anteriores. Pero bueno, en este caso lo primero que vamos a hacer es trazar una recta paralela a la recta M y que pase justamente por ese vértice, por el vértice del ángulo X. Es decir, una recta, no me va a quedar tan recta, pero que pase de esta manera. De ahí, perfecto. Y que esta recta a la vez sea paralela a la recta M, ¿de acuerdo? Lo cual sí podemos hacerlo por construcción. Entonces, tendríamos que el ángulo X se dividiría en dos ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? En este caso sería el ángulo y el ángulo Z. En realidad le pudimos haber colocado otros nombres aleatorios, no importa las variables que coloquemos, pero lo importante es que ese ángulo que inicialmente era todo X, ahora se divide en dos partes, que le llamaremos Y y Z. Perfecto. Entonces podemos darnos cuenta que ese ángulo Y, este ángulo que voy a marcar ahorita, ahí está, es justamente igual a este ángulo de 30 por acá. Es decir, la medida del ángulo Y es igual a 30 grados. ¿Por qué razón? Porque el ángulo Y con el ángulo de 30 grados son ángulos alternos internos dentro de rectas paralelas. Pensemos por qué razón. Esta recta S y esta recta L son paralelas. Tenemos la transversal, que es esta de acá, y tenemos el 30 al lado izquierdo y el Y al lado derecho. Son alternos y justamente están dentro de las dos rectas paralelas. Lo cual pues nos indican que son ángulos alternos internos. Y ya en clases anteriores discutíamos que los ángulos alternos internos van a tener la misma medida. Entonces ya encontramos que la medida del ángulo Y es 30 grados. De una forma muy pero muy similar, encontraríamos que la medida del ángulo Z, que voy a colocar sí, vamos a llamarle aquí color rojo, es igual al ángulo de 40 grados que está por acá. ¿Por qué razón? Porque el ángulo Z y el ángulo de 40 son ángulos alternos internos. El ángulo Z está al lado derecho y el ángulo de 40 está al lado izquierdo. Están alternos y justamente están dentro de las dos rectas paralelas, la S y la M. Entonces, recuerden que el ejercicio o el ejemplo, mejor dicho, nos dicen que encontremos la medida del ángulo X, pero la medida del ángulo X se dividió en dos partes, el ángulo Y el ángulo Z. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo X en realidad es la suma de los dos, del ángulo Y del ángulo Z, pero el ángulo Y ya sabemos que es 30 y el ángulo Z ya sabemos que es 40, lo cual únicamente sumaríamos estos dos valores, 30 y 40, y nos daría 70. 70 sería la medida del ángulo X. Esta sería la medida del ángulo X. Perfecto. Ok, entonces ahí tenemos resuelto dicho ejemplo. Ahora, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas y deseamos construir una tercera que sea paralela a una de ellas, automáticamente esa que construimos es paralela a las dos que teníamos anteriormente. Como es en el caso anterior, esta S que la construimos pues va a ser paralela a L y a M. Perfecto. Muy bien. En la siguiente figura, pues tenemos R y S que son paralelas. Entonces nos piden que encontramos la medida del ángulo Y la medida del ángulo Z. Inciso A, inciso B. Les voy a ayudar con un ejercicio. Les voy a ayudar con el inciso A. Y vamos a pensarlo de la misma forma. Lo primero que tendríamos que hacer es trazar esa recta, que podríamos llamarle de otro nombre, que sea paralela a las dos que ya tenemos. Llamémosle la recta P, ¿sí? Que esta va a ser paralela a R y también va a ser paralela a S.
Lo otro que tendríamos que hacer es que ese ángulo Y dividirlo en dos partes, que sería el ángulo A y este otro ángulo que le voy a llamar el ángulo B. O sea que voy a escribir por acá, medida del ángulo Y va a ser igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Perfecto. Ahora, sucede algo interesante con la medida del ángulo A. La medida del ángulo A es justamente igual a 20 grados. ¿Por qué razón? Porque tenemos ángulos internos. Voy a escribirlo por aquí. Alternos internos, perdón. Alternos internos. Ahí está. ¿Qué sucede con ello? Bueno, que el ángulo A está al lado derecho, el 20 está al lado izquierdo y están dentro de dos rectas paralelas. De una forma similar, encontraríamos que la medida del ángulo B es igual a 60 grados. Y aquí sería por ángulos alternos internos. Entonces, finalmente, como nos pedían la medida del ángulo y acá arriba mencionamos que la medida del ángulo Y es la suma de los dos, la medida del ángulo A que es 20 grados, con la medida del ángulo B que es 60 grados, sumando estos dos creo que es evidente que la medida del ángulo Y es 80 grados. Y con eso concluimos el inciso A. El inciso B, pues, evidentemente es un ejercicio para ustedes, así que lo voy a dejar que lo piensen y lo analicen y puedan resolverlo en la comodidad de sus casas. Sin embargo, pues les comparto la solución. El ángulo Z pues les tiene que dar 115 grados. Excelente. Veamos el ejemplo 1.8. En la figura de la derecha tenemos que S y R, estas dos rectas, son paralelas y los ángulos presentes son 40 y 60. Encuentra la medida del ángulo X, este ángulo de acá. Entonces, fíjense bien, en el caso de la medida del ángulo X, pues el truco sería encontrar la medida del ángulo A y la medida del ángulo B, ¿de acuerdo? Pero estas medidas pues son bastante fáciles. ¿Por qué razón? Si nos damos cuenta, estas dos rectas tenemos la recta transversal M, entonces el ángulo de 40 con este ángulo de A son ángulos alternos internos. Por ende, el ángulo A mide exactamente 40 grados. Repito, por ser ángulos alternos internos dentro de rectas paralelas. Entonces voy a escribirlo por acá, 40 grados. Ahora, el ángulo B, si lo hacemos en relación con el ángulo de 60, nos damos cuenta que son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes pues también miden iguales, 60 grados. ¿Sí? Están por encima de las dos rectas paralelas y están al mismo lado de la transversal. En este caso la transversal es N y están al lado izquierdo de esa transversal. Entonces, de una manera similar como lo pensamos en el ejemplo anterior, que es el ejemplo 1.7, sabemos que la medida de ese ángulo X, ese ángulo central, es igual a la suma de los dos, de este de acá, el B con el A. Entonces, sabiendo que el ángulo A mide 40 y el ángulo B mide 60, entonces nos quedaría sumar esos dos ángulos. Entonces llegaríamos a tener que la medida del ángulo X en realidad es 100 grados. Perfecto. Voy a encerrar por acá la respuesta. Ahí está. Excelente. Y finalmente, tendríamos estos dos ejemplos, que estos ejemplos voy a ayudarles a resolverlos. Fíjense que voy a hacer el inciso B. En el inciso B tenemos que encontrar la medida del ángulo Z. Para ello necesitamos la medida del ángulo C y la medida del ángulo D. Voy a empezar con la medida del ángulo D. ¿Por qué? Porque es más fácil. Este ángulo D es igual a 45 grados. ¿Por qué razón? Piensen un momento por qué tipo de ángulo sería. Perfecto. Ángulos opuestos, opuestos al vértice. ¿Sí? Y este ángulo de 40 con el ángulo C también serían iguales. ¿Por qué razón? Por ángulos correspondientes. Creo que es notable. Ángulos correspondientes. Ambos están por debajo de las dos paralelas y al mismo lado de la transversal correspondientes. Entonces, de manera similar, nos quedaría que la medida del ángulo Z sería igual a la medida del ángulo C más la medida del ángulo D, que ambos valores ya los conocemos. Medida del ángulo Z en realidad quedaría C, que mide 40 grados, por cierto, más el otro ángulo D que mide 45. O sea que la medida del ángulo Z en realidad es 85.
Y esa sería la respuesta. Perfecto. En el otro inciso lo dejo para que ustedes lo puedan resolver y esa respuesta sería 120. Perfecto. Mi nombre es Franklin Fugón. Siempre es un gusto acompañarles y pues nos estaremos chequeando en un próximo video. Soy docente del Centro Técnico Hondureño Alemán ubicado en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.